Amor y traición en Nochevieja parte 1. Cuando el año termina, las mentiras empiezan. Madrid se vestía de luces como si intentara convencerse a sí misma de que todo podía empezar de nuevo con solo cambiar número de calendario que colgaba en paredes de millones de hogares, como si acto mecánico de arrancar página y revelar nueva pudiera borrar todo lo que año anterior había dejado grabado en pieles y memorias, y relaciones que se habían agrietado lentamente, sin que nadie prestara suficiente atención, hasta que grietas se convirtieron en abismos imposibles de cruzar sin consecuencias devastadoras. Las calles brillaban con decoraciones que Ciudad había instalado semanas atrás, cuando optimismo navideño aún era posible, antes de que realidad año terminando forzara a todos a confrontar promesas no cumplidas y sueños abandonados y versiones de sí mismos que habían imaginado ser, pero que nunca lograron materializar. Plazas estaban llenas de gente que reía con copas de cava en manos, que temblaban no solo de frío, sino de anticipación de medianoche, que prometía reinicio, que todos necesitaban creer era posible. Incluso cuando experiencia de años anteriores debería haber enseñado que cambio real requería más que fecha nueva en calendario. El aire frío de diciembre llevaba consigo promesa peligrosa que flotaba sobre Ciudad como niebla invisible. Esta noche todo puede cambiar. Esta noche puedes convertirte en persona que siempre quisiste ser. Esta noche pasado puede ser enterrado y futuro puede comenzar limpio sin manchas de decisiones previas que lamentabas, pero que no sabías cómo deshacer. Lucía observaba Ciudad desde balcón de su apartamento en Lavapiés, donde había vivido durante 3 años con Álvaro, en vida que desde fuera parecía estable y envidiable, según estándares convencionales de éxito relacional, pero que desde dentro se sentía como performance continua donde ambos actuaban en roles de pareja feliz, sin admitir que felicidad había sido reemplazada hace tiempo por comodidad, que era menos dolorosa que honestidad sobre hecho de que habían dejado de crecer juntos en algún punto imposible de identificar. Precisamente, envuelta en abrigo demasiado fino para invierno madrileño, que golpeaba piel con viento, que cortaba, pero incapaz de entrar a calor de apartamento, donde Álvaro estaba esperándola para salir a celebraciones que habían planeado durante semanas con entusiasmo, que ella había fingido, porque fingir era más fácil que admitir que algo fundamental había cambiado en ella durante últimos meses. No era frío lo que la mantenía allí fuera en balcón, donde dedos estaban comenzando a entumecerse, y nariz estaba roja, y respiración era visible en pequeñas nubes de vapor que desaparecían segundos después de ser exhaladas, sino peso de año que se resistía a terminar sin forzarla a tomar decisión, que había estado evitando durante semanas, porque tomarla significaría destruir vida que había construido cuidadosamente durante 5 años. Significaría admitir verdad que había estado ocultando no solo de Álvaro, sino de sí misma, hasta que ocultarla se volvió más insoportable que consecuencias de revelarla. Dentro del apartamento que compartían, reloj digital en microondas marcaba 23:41 con números rojos que parecían acusadores en su precisión, recordándole que tiempo estaba agotándose no solo para año, sino para decisión que tenía que tomar antes de medianoche, porque cruzar hacia Año Nuevo, sin haber tomado decisión, sería su propia forma de traición. Traición a sí misma, que era peor que traición a Álvaro, aunque ambas la consumían con culpa, que se había vuelto compañera constante durante últimas semanas. Faltaban 19 minutos para Año Nuevo, 19 minutos que se sentían simultáneamente como eternidad, donde todo era aún posible, y como instantes que pasarían demasiado rápido, dejándola sin tiempo suficiente para procesar magnitud de lo que estaba contemplando hacer. 19 minutos para decisión que podía destruirlo todo. Relación de 5 años construida sobre confianza que estaba a punto de traicionar. Futuro planeado meticulosamente que incluía matrimonio eventual y apartamento más grande, y tal vez niños cuando ambos estuvieran financieramente establecidos. Imagen de sí misma como persona leal y honesta que había mantenido durante toda su vida, hasta que había conocido a Daniel, y había descubierto que lealtad y honestidad a veces eran mutuamente exclusivas cuando estabas siendo leal a la persona equivocada mientras siendo deshonesta contigo misma. Su móvil vibró en su mano con peso que parecía desproporcionado para dispositivo tan pequeño. Pantalla iluminándose con mensaje que hizo que su corazón saltara de formas que mensajes de Álvaro no habían hecho durante meses,
tal vez años si era completamente honesta consigo misma. Álvaro, ¿estás lista? Bajo en 10. Esta noche es nuestra. Lucía cerró ojos con fuerza que hizo que pequeñas estrellas aparecieran en oscuridad detrás de párpados, respirando profundamente aire frío que llenó pulmones con sensación que era casi dolorosa, intentando encontrar claridad que había estado eludiéndola durante semanas de indecisión tortuosa. Había amado a Álvaro durante 5 años, o al menos eso había creído durante mayor parte de ese tiempo, o tal vez lo que había sentido nunca había sido amor en sentido profundo y transformador, sino más bien afecto genuino, mezclado con gratitud por estabilidad que ofrecía y comodidad de relación que funcionaba según métricas externas de éxito, incluso si nunca había encendido fuego en su interior, que sintió primera vez que Daniel la había mirado realmente, en lugar de solo verla superficialmente. Amor construido sobre rutinas que habían establecido durante años viviendo juntos. Desayunos compartidos donde conversación era predecible y reconfortante en su familiaridad. Noches de películas en sofá donde cuerpos se tocaban sin electricidad real. Planes para futuro que sonaban razonables cuando eran discutidos, pero que nunca habían hecho que corazón de Lucía acelerara con anticipación genuina. Promesa implícita de estabilidad que había sido suficiente cuando había estado en sus 20 tempranos, y estabilidad había parecido como objetivo deseable, pero que ahora 28 se sentía como jaula dorada que la protegía, pero que también la aprisionaba. Álvaro representaba futuro correcto, según todas métricas que sociedad usaba para evaluar éxito de relaciones. Trabajo estable como ingeniero en empresa, respetable, que pagaba bien y ofrecía seguridad. Familia que había aceptado a Lucía desde principio y que incluía a ambos en celebraciones y vacaciones sin drama o conflicto. Vida sin sobresaltos, donde ambos sabían qué esperar de cada día, porque habían calibrado expectativas mutuas hasta punto donde sorpresas eran raras y usualmente no bienvenidas, porque alteraban equilibrio cuidadoso que habían establecido. Pero esa noche, esa maldita noche de fin de año, donde ciudad entera conspiraba para hacer que gente tomara decisiones impulsivas basadas en sentimientos que tal vez desaparecerían con resaca de día siguiente, había otro nombre latiendo en su pecho con insistencia que no podía ignorar, sin importar cuánto había intentado durante últimas semanas. Daniel. Solo pensar su nombre hacía que algo se moviera en su estómago, de formas que no eran completamente placenteras, porque estaban mezcladas con culpa, pero que eran innegablemente reales, de formas que nada con Álvaro había sido durante mucho tiempo. Recuerdo de su sonrisa apareció sin pedir permiso, inundando mente de Lucía con imagen que había reproducido obsesivamente durante semanas desde encuentro que había cambiado todo, forma en que la había mirado 2 semanas atrás, en bar pequeño de Malasaña, donde había ido sola, después de pelea, particularmente frustrante con Álvaro, sobre algo tan insignificante que ni siquiera recordaba tema específico, solo sentimiento de no ser escuchada que había persistido durante horas. Después, cuando mundo había parecido detenerse entre ruido de bar lleno de gente gritando para ser escuchada sobre música y canción viejas, sonando de fondo que ambos habían reconocido y que había creado, momento de conexión instantánea que había sido intensificada, cuando habían comenzado a hablar y había descubierto que conversación fluía con facilidad que nunca había experimentado con Álvaro, quien después de 5 años todavía no entendía partes fundamentales de quién era, ella. Daniel no formaba parte de su plan cuidadosamente construido para futuro que había estado imaginando durante años con Álvaro. No encajaba en narrativa que había estado contándose sobre vida que tendría y persona que sería. Daniel era error según cualquier análisis racional de situación, era complicación que no necesitaba, era riesgo que persona sensata no tomaría. El secreto que había estado guardando de Álvaro durante 2 semanas, que se habían sentido como años por peso de mentiras que había tenido que contar para explicar ausencias y distracciones. La grieta que había aparecido en fundamento de vida, que había pensado era sólida, pero que resultó estar construida sobre suposiciones que nunca había cuestionado, hasta que Daniel había hecho que cuestionara todo. Móvil volvió a vibrar en su mano que estaba temblando ahora, no de frío, sino de anticipación, mezclada con terror. Daniel, si no vienes, lo entenderé, pero tenía que intentarlo. No quiero empezar otro año fingiendo que no existes.
Lucía sintió como algo se rompía lentamente dentro de ella, como hielo cracando bajo presión. Sintió fisura extendiéndose a través de todo lo que había creído sobre sí misma y sus valores y tipo de persona que era. Porque persona que había pensado era no traicionaba confianza de pareja de 5 años. No consideraba seriamente destruir vida estable por conexión de 2 semanas, que podría ser solo ilusión creada por novedad y química, que eventualmente se desvanecería, revelando que había sacrificado algo real por algo temporal. Pero parte de ella, parte que había estado silenciada durante años de hacer lo correcto según definiciones de otros, insistía en que lo que sentía con Daniel era más real que cualquier cosa había sentido con Álvaro, precisamente porque era aterrador en lugar de cómodo, porque la forzaba a confrontar partes de sí misma que había estado ignorando, porque no prometía estabilidad, sino solo posibilidad de descubrir quién realmente era, cuando no estaba actuando rol de novia perfecta, que había perfeccionado durante años. Había conocido a Daniel por casualidad, o eso decía para tranquilizar conciencia, que la acusaba de haber buscando inconscientemente algo que faltaba en relación con Álvaro, incluso antes de conocer a Daniel específicamente. Encuentro en librería de segunda mano, en Lavapiés, donde había ido buscando ejemplar específico de novela que había leído en adolescencia y que quería releer. Conversación que había empezado cuando ambos habían alcanzado mismo libro simultáneamente y que había comenzado hablando de literatura y que había evolucionado naturalmente mientras caminaban juntos. Después hacia café cercano, donde conversación había continuado durante 3 horas, que habían pasado como 30 minutos, terminando con intercambio de números y promesa vaga de encontrarse de nuevo que Lucía había asumido era cortesía social, hasta que Daniel había escrito día siguiente. Y durante 2 semanas que habían seguido, habían estado encontrándose con frecuencia creciente, bajo pretextos que se volvían progresivamente menos convincentes. Encuentros que técnicamente no eran traición física, pero que sentían como traición emocional, que era posiblemente peor, porque implicaba compartir partes de sí misma con Daniel que nunca había compartido con Álvaro, incluso después de 5 años juntos. Daniel sabía cosas sobre ella que Álvaro jamás había preguntado, porque Álvaro estaba satisfecho con versión superficial de Lucía que presentaba en público, mientras Daniel había estado genuinamente curioso sobre versión completa, incluyendo partes oscuras y complicadas que había aprendido a ocultar. Reloj avanzó con indiferencia cruel hacia momento de verdad que no podía ser pospuesto más. 23:45, 15 minutos para medianoche, donde decisión tendría que ser tomada de una forma u otra, porque inacción era su propia forma de acción. Desde calle varios pisos abajo subían sonidos de Madrid celebrando, risas que sonaban forzadas en su intensidad, petardos que explotaban prematuramente porque algunos no podían esperar hasta medianoche oficial, música filtrándose de bares y apartamentos donde fiestas estaban alcanzando pico de energía frenética. Madrid celebraba sin saber ni importarle que en balcón cualquiera de edificio ordinario, mujer estaba a punto de traicionar todo lo que había construido durante 5 años. Estaba a punto de convertirse en tipo de persona que siempre había juzgado cuando escuchaba historias de infidelidad de otros. Estaba a punto de elegir deseo sobre lealtad y verdad sobre comodidad y riesgo sobre seguridad. Lucía entró finalmente a calor de salón, que sintió sofocante, después de frío de balcón, cerrando puerta de vidrio detrás de ella, pero sin poder cerrar pensamientos que continuaban girando sin resolución. Sobre mesa de comedor que habían comprado juntos en IKEA durante primer año viviendo juntos, estaban copas preparadas con precisión que Álvaro aplicaba a todo, 12 uvas contadas y dispuestas en pequeños platos que habían sido regalo de boda de amigos que se habían casado año anterior, botella de cava enfriándose en cubo con hielo que estaba comenzando a derretirse, y foto enmarcada de ella y Álvaro sonriendo en playa durante vacaciones de verano en Cádiz, donde habían pasado semana que había sido agradable sin ser memorable, de formas que caracterizaban mayor parte de su relación. Lucía tomó foto entre manos, estudiando rostros que sonreían desde imagen congelada en tiempo antes de que Daniel existiera en su conciencia, antes de que supiera qué tipo de conexión que sentía con él era posible, cuando había sido ignorantemente satisfecha con lo que tenía porque no conocía alternativa.
Lo siento, susurró con voz que apenas era audible sobre ruido de celebraciones filtrándose desde calle, sin saber exactamente a quién estaba dirigiendo. Disculpa. A Álvaro por traición que estaba contemplando, a sí misma por años de negar que algo fundamental faltaba en relación, a Daniel por arrastrarlo a situación complicada que él no había creado, pero que estaba afectándolo también. Timbre de puerta sonó con urgencia que hizo que Lucía diera pequeño salto. Corazón que ya estaba latiendo irregularmente, acelerándose hasta punto donde podía escuchar pulso en oídos. Lucía. Voz de Álvaro atravesó puerta con impaciencia que era característica de él cuando horarios no eran seguidos con precisión que valoraba. Vamos, que tráfico está imposible y vamos a llegar tarde a Puerta del Sol. Ella miró reloj digital una vez más, como si números rojos pudieran darle respuesta que no podía encontrar en su propio corazón. 23:48. 12 minutos para decisión irreversible. Respiró profundamente intentando calmar nervios que estaban haciéndola sentir físicamente enferma y caminó hacia puerta con pasos que sintieron como caminar hacia ejecución propia. Sabiendo que momento que abría puerta y veía rostro de Álvaro, tendría que decidir si continuaba mintiendo por una noche más o si finalmente tenía coraje de decir verdad que destruiría todo, pero que era única forma de ser honesta consigo misma. Abrió puerta con mano que temblaba visiblemente. Álvaro estaba parado en umbral impecable como siempre era en todo lo que hacía, vestido con precisión que aplicaba a apariencia personal. Abrigo de lana caro que familia le había regalado para Navidad, bufanda coordinada perfectamente, cabello peinado de forma que parecía casual, pero que requería producto y tiempo. Sonrisa segura de hombre que no tenía razón para dudar de solidez de relación que había construido durante 5 años con mujer que amaba según entendía amor. Confianza intacta en rostro, que aún no sabía que estaba a punto de ser destrozada, de formas que cambiarían cómo veía no solo a Lucía, sino posiblemente su propia capacidad de confiar en futuras relaciones. La besó en mejilla con familiaridad de 5 años de costumbre establecida, beso que era afectuoso sin ser apasionado, gesto que comunicaba eres mía y yo soy tuyo, sin necesidad de intensidad, porque intensidad había sido reemplazada hace tiempo por comodidad que ambos habían aceptado como natural evolución de amor maduro, sin cuestionar si comodidad era realmente lo mismo que conexión genuina. Sin notar cómo cuerpo de Lucía se tensaba involuntariamente bajo contacto que debería haber sido reconfortante, pero que se sentía como violación de espacio que ella ya había comenzado a reclamar mentalmente, aunque no físicamente todavía. ¿Todo bien? ¿Estás pálida?, preguntó Álvaro con preocupación que era genuina pero superficial, tipo de preocupación que desaparecería con explicación simple sin profundizar en causas reales de malestar. ¿Te encuentras mal? Porque podemos quedarnos si prefieres, aunque sería pena después de haber hecho planes. Sí, solo cansada, mintió Lucía. Y mentira salió con demasiada facilidad, que debería haberle asustado más de lo que lo hizo, porque facilidad con que mentía revelaba que había estado practicando durante semanas hasta que engaño se había vuelto segunda naturaleza. Mentira que era continuación de mentiras que había estado diciéndole durante 2 semanas sobre dónde había estado y con quién y por qué había estado distraída y distante de formas que él había notado, pero que no había cuestionado profundamente, porque cuestionar habría requerido admitir posibilidad de que algo estaba fundamentalmente mal en relación que había asumido era sólida. Esta noche será perfecta, dijo Álvaro con convicción que venía de no saber qué perfección que imaginaba ya era imposible. Lo prometo. Hemos tenido año difícil con todo el estrés de trabajo y discusiones sobre futuro, pero próximo año será mejor. Vamos a hacer que funcione. Lucía sintió nudo formándose en estómago, mientras procesaba palabras que revelaban cuán desconectados estaban sus entendimientos de estado de relación. Él pensaba que problemas eran superficiales y temporales, solucionables con esfuerzo renovado, mientras ella había llegado a conclusión de que problemas eran fundamentales e insolucionables sin cambiar quiénes eran como personas. ¿Lo prometes?, repitió con voz que sonó más amarga de lo que había intentado. ¿Cómo puedes prometer eso? Álvaro frunció ceño ligeramente con confusión, cruzando rostro que raramente mostraba incertidumbre. Bueno, ambos tenemos que poner esfuerzo, obviamente, respondió con tono que era ligeramente defensivo.
Pero estamos bien, Lucía. Hemos estado juntos 5 años. Eso significa algo. No vamos a tirar eso por problemas temporales. Lucía lo miró realmente por primera vez en meses tal vez, viéndolo no como parte de paisaje de su vida, sino como persona separada con perspectiva completamente diferente de realidad que compartían supuestamente. Y entendió con claridad dolorosa que no estaban teniendo misma experiencia de relación en absoluto. Para él era fundación sólida, con problemas menores que podían ser reparados. Para ella era estructura que había estado colapsando lentamente durante mucho tiempo y que ya no podía ser salvada sin reconstrucción completa, que no estaba segura quería emprender. Y entendió también que promesa que él había hecho, que próximo año sería mejor, ya no era suficiente para ella, porque no era sobre hacer que año fuera mejor, sino sobre hacer que vida completa fuera diferente, de formas que no podía articular completamente, pero que sentía visceralmente cada vez que pensaba en Daniel y en cómo se sentía cuando estaba con él, comparado con cómo se sentía en este momento con hombre que había sido su pareja durante 5 años. Su móvil vibró otra vez en bolsillo de su abrigo, que aún llevaba puesto, porque no había tenido chance de quitárselo, vibración que sintió contra su pierna y que supo sin mirar era mensaje de Daniel. 23:52. 8 minutos para medianoche que se acercaba con inevitabilidad de tren sin frenos. Tiempo se estaba agotando no solo para años, sino para todas ilusiones que había estado manteniendo sobre posibilidad de continuar como estaba sin tomar decisión definitiva. Álvaro, decía, con voz que temblaba de formas que no podía controlar completamente, sintiendo como si estuviera parada en borde de precipicio, a punto de saltar sin saber si había agua abajo o solo rocas. Necesito decirte algo. Ahora, antes de que salgamos, antes de medianoche. Él miró su reloj automáticamente con gesto que revelaba prioridades. Preocupación por tiempo era más inmediata que preocupación por lo que fuera que ella necesitaba decir. Ahora, Lucía, en serio, vamos tarde, y va a ser imposible llegar a buen lugar en Puerta del Sol si no salimos ya, respondió con frustración que era palpable. ¿No puede esperar hasta después de campanadas? No, dijo ella con firmeza, que la sorprendió a sí misma. Tiene que ser ahora. No puedo cruzar a Año Nuevo sin decir esto. Silencio cayó entre ellos, que era diferente de silencios cómodos que habían compartido durante años. Era silencio cargado con anticipación de algo terrible que estaba a punto de ser revelado. Ruido de ciudad celebrando afuera pareció apagarse, o tal vez era solo que todo su enfoque había estrechado hasta este momento, hasta este apartamento, hasta dos personas que estaban a punto de ver relación de 5 años colapsarse en espacio de minutos. ¿Hay alguien más?, soltó ella finalmente con palabras que salieron rápido, porque sabía que si dudaba no tendría coraje de decirlas en absoluto. No fue planeado, no lo busqué conscientemente. No es excusa y no estoy tratando de justificarlo. Pero pasó. Y no puedo seguir mintiendo sobre ello. No puedo empezar otro año fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Rostro de Álvaro pasó por serie de expresiones en segundos. Confusión inicial, como si no hubiera procesado palabras completamente. Incredulidad, cuando significado comenzó a penetrar. Dolor crudo, cuando entendimiento completo golpeó. Y finalmente algo más duro, que era mezcla de traición y furia contenida. Sonrisa que había estado en su rostro momentos antes desapareció como si nunca hubiera existido, reemplazada por expresión que Lucía nunca había visto en él durante 5 años juntos. ¿Estás bromeando?, preguntó con voz que era peligrosamente calmada, de formas que calma antes de tormenta es aterradora. Dime que estás bromeando, que esto es algún tipo de broma de mal gusto de Año Nuevo. No estoy bromeando, respondió Lucía sintiendo lágrimas comenzando a formar en ojos, aunque no estaba segura si eran lágrimas por dolor que estaba causando o alivio de finalmente no tener que mentir más. Ojalá estuviera, pero no puedo seguir así. ¿Desde cuándo?, preguntó él, y había algo quebrado en forma en que hizo pregunta que hizo que corazón de Lucía se apretara con culpa. 2 semanas, admitió, pero sentimientos de que algo no estaba bien con nosotros, han estado ahí mucho más tiempo, años tal vez. Solo no quise admitirlo hasta que conocí a alguien que me hizo darme cuenta de lo que faltaba. ¿2 semanas?, repitió Álvaro con incredulidad. ¿Estás destruyendo 5 años por algo de 2 semanas? No estoy destruyendo 5 años por 2 semanas.
respondió Lucía con voz que era más fuerte ahora que verdad estaba finalmente siendo dicha. Estoy admitiendo que 5 años fueron construidos sobre fundación que pensé era sólida, pero que resultó no serlo. No se trata de él específicamente. Se trata de darme cuenta de que contigo estaba sobreviviendo, existiendo, funcionando, pero no estaba viviendo realmente. Y con él me siento viva de formas que no he sentido en años. Tal vez nunca sentí contigo, si soy completamente honesta. Palabras cayeron entre ellos como bombas, cada una destruyendo pieza de relación que habían construido cuidadosamente durante años, cada una revelando verdades que habían estado escondidas bajo superficie de vida cotidiana que había parecido funcional desde fuera. Golpe fue seco, aunque no físico, fue brutal en su honestidad, que cortaba más profundamente que violencia física podría haber cortado. Álvaro dio paso atrás, como si distancia física pudiera protegerlo de impacto emocional de revelación. Dio paso atrás, tropezando ligeramente con mesa donde copas preparadas para celebración ahora parecían burla cruel de lo que había planeado para anoche. ¿Esta noche? Preguntó con voz que estaba quebrándose, ahora que shock inicial estaba dando paso a dolor real. ¿Me dices esto en Nochevieja? En noche que se supone es sobre nuevos comienzos y esperanza. Precisamente por eso, respondió Lucía, aunque sabía que timing hacía traición peor de alguna forma. Hacía que pareciera calculado cuando realmente era resultado de no poder soportar peso de secreto ni un día más. Porque no quería empezar otro año mintiéndote sobre dónde había estado y con quién y qué sentía. No quería construir otro año sobre mentiras, ni mintiéndome a mí misma sobre estado real de nuestra relación. Reloj en microondas cambió con parpadeo que pareció más audible de lo que debería haber sido. 23:55. 5 minutos para medianoche, que marcaría final oficial de año y de relación que había definido últimos 5 años de vida de Lucía. 5 minutos para final de historia que había comenzado con esperanza y que estaba terminando en traición y dolor. Álvaro respiraba con dificultad visible, como si aire en apartamento se hubiera vuelto más denso, más difícil de procesar. ¿Quién es? Preguntó con voz que contenía necesidad desesperada de entender cómo esto había pasado, cómo había fallado tan completamente en notar que mujer que amaba había estado alejándose de él durante semanas, si no meses. ¿Lo conozco? ¿Es alguien de tu trabajo? ¿De universidad? Dime quién es hombre que destruyó lo nuestro. Lucía negó con cabeza, cabello moviéndose con gesto que era casi violento en su firmeza. No lo conoces. Y no es él quien destruyó lo nuestro, respondió con claridad que venía de haber pensado sobre esto obsesivamente durante semanas. Él solo me mostró lo que ya estaba roto. Somos nosotros quienes lo destruimos. Yo por no ser honesta sobre lo que sentía. Tú por no ver que algo estaba mal. Ambos por continuar por inercia en lugar de confrontar realidad de que habíamos dejado de crecer juntos hace mucho tiempo. No me eches culpa de tu traición, espetó Álvaro con primer destello de verdadera ira reemplazando dolor. Yo te he sido leal durante 5 años, he construido mi vida alrededor de ti, he planeado futuro que incluía matrimonio y casa y familia. Y tú me has estado mintiendo. Has estado con otro hombre mientras yo creía que estábamos bien. Me has traicionado, Lucía. Me has destrozado de formas que no puedo comenzar a procesar. Palabras se clavaron en pecho de Lucía con precisión de cuchillos bien afilados, porque eran ciertas, incluso si no eran completamente justas. Ella había traicionado confianza que él había depositado en ella, había mentido sobre encuentros con Daniel, había compartido intimidad emocional que debería haber sido reservada para pareja, había roto promesas implícitas de lealtad que relación seria requería. Pero también sabía con certeza que no podía negar que traición había sido inevitable una vez que había comenzado a ver diferencia entre vida que estaba viviendo y vida que podría vivir si tenía coraje de elegir diferente. Lo sé, susurró con voz que apenas era audible, y voy a cargar con eso por resto de mi vida. Voy a cargar con conocimiento de que te herí de formas que nunca podrán ser completamente sanadas. Pero no puedo cargar con mentira de continuar relación que ya no es auténtica para ninguno de nosotros, aunque tú no lo veas todavía. Tomó su bolso de sofá donde lo había dejado, tomó su abrigo que había estado usando y caminó hacia puerta con pasos que requerían cada gramo de coraje que poseía, porque parte de ella quería quedarse y tratar de reparar lo que había roto,
incluso sabiendo que reparación era imposible. ¿A dónde vas?, gritó Álvaro, y había desesperación en voz que la hizo dudar por momento. Son 12 en menos de 5 minutos. No puedes irte ahora, no puedes destruir todo y simplemente marcharte. Lucía se detuvo en umbral con mano en manija de puerta, sin girarse para mirarlo, porque verlo habría hecho imposible hacer lo que sabía tenía que hacer. ¿A dónde debía haber ido hace semanas?, respondió con voz que era firme, a pesar de lágrimas que ahora corrían libremente por mejillas. A no traicionarme otro año más. A no vivir mentira que nos está destruyendo a ambos, aunque solo yo lo veo en este momento. Abrió puerta y salió hacia pasillo que estaba vacío, porque todos los vecinos estaban ya en fiestas o preparándose para salir, hacia escaleras, porque esperar ascensor habría dado tiempo a Álvaro para seguirla, y ella necesitaba distancia para procesar lo que acababa de hacer. Frío de calle la golpeó con violencia, que era casi física, cuando salió de edificio, aire nocturno que cortaba piel expuesta, pero frío era bienvenido porque distraía de tormenta emocional que estaba experimentando. Empezó a caminar rápido hacia metro más cercano, casi corriendo, a pesar de que llevaba zapatos que no eran apropiados para correr, mientras mensajes de Álvaro comenzaron a inundar su móvil con velocidad que indicaba pánico y dolor. Lucía, por favor, vuelve. No puede terminar así. 5 años merecen mejor que esto. Al menos habla conmigo, cara a cara. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ella no respondió ninguno, porque responder habría requerido reconocer contenido cuando lo que necesitaba era llegar a Daniel antes de que perdiera coraje que había reunido para hacer esto. 23:58. 2 minutos para medianoche. Metro estaba sorprendentemente lleno para hora tan tardía, pero era Nochevieja, y gente estaba usando transporte público para llegar a celebraciones en centro. Gente cantando canciones con voces desafinadas por alcohol que habían consumido prematuramente, brindando con botellas de cava que habían traído, abrazándose con afecto exagerado que alcohol y festividad combinadas producían, creando atmósfera que era simultáneamente festiva y ligeramente desesperada. Lucía se abrió paso a través de multitud, tratando de llegar a puerta antes de que tren llegara a su parada, tratando de no pensar en lo que acababa de hacer, o en dolor que había visto en rostro de Álvaro, o en posibilidad de que Daniel no estuviera esperándola después de todo. 23:59. 1 minuto para medianoche que dividir ia año viejo de año nuevo y vida que había conocido de vida que estaba eligiendo. Salió a superficie en Puerta del Sol, que era mar humano de proporciones que hacían que moverse fuera casi imposible. Miles de personas apretadas en Plaza Histórica donde campanadas marcarían transición oficial, gritos y risas, y cámaras capturando momentos que parecerían mágicos en fotografías, pero que en realidad eran caóticos e incómodos, de formas que solo personas presentes entendían. Emoción palpable en aire de gente creyendo que medianoche traería transformación mágica, que experiencia debería haberles enseñado era ilusión. Y entonces lo vio a través de multitud que los separaba. Daniel, parado cerca del reloj, que contaría últimos segundos de año, nervioso en forma, en que cuerpo estaba tenso, y en forma en que estaba mirando su móvil repetidamente, como si esperara mensaje que confirmaría que ella vendría, vestido en abrigo que había usado en todos sus encuentros previos, porque probablemente era único que poseía, que era lo suficientemente cálido para noche como esta, completamente fuera de lugar entre celebrantes ruidosos, porque su enfoque estaba completamente en esperar a alguien que tal vez no vendría. Sus miradas se encontraron a través de espacio lleno de extraños celebrando, y en momento de contacto visual algo pasó entre ellos que era comunicación sin palabras. Él preguntando si realmente había venido, si había tomado paso de destruir vida estable por posibilidad de algo que podría no funcionar. Ella respondiendo afirmativamente con simple hecho de estar allí, aunque corazón estaba latiendo tan fuerte que sentía que todos alrededor podían escucharlo. Reloj marcó exactamente 0, con precisión que Ciudad había perfeccionado durante siglos de marcar esta transición. Primera campanada sonó sobre plaza, haciendo que miles de voces gritaran en unísono. Madrid gritó con alegría colectiva que era contagiosa incluso para aquellos que no sentían alegría genuina, sino solo esperanza desesperada de que cambio de número en calendario pudiera traer cambio real en vidas.
Mundo celebró con tradiciones que se repetían en cada zona horaria conforme medianoche cruzaba planeta. Millones de personas simultáneamente terminando año y comenzando otro, con rituales que habían heredado de generaciones previas. Y en medio de caos de celebración, Lucía se abrió paso a través de multitud hacia Daniel con determinación, que era producto de saber que no había vuelta atrás ahora, que había quemado puentes de forma tan completa que único camino era hacia adelante, hacia desconocido que representaba. Daniel la vio acercarse y expresión en su rostro pasó de esperanza cautelosa a alivio genuino, mezclado con algo más oscuro, que era entendimiento de peso de lo que ella había hecho para estar aquí. ¿Has venido? Preguntó cuando ella finalmente llegó hasta él, voz apenas audible sobre ruido de celebrantes. ¿Realmente has venido? Lucía asintió porque palabras estaban atrapadas en garganta por emoción que era demasiado compleja para articular. Alegría de estar aquí, mezclada con culpa por dolor que había causado. Alivio de no tener que mentir más, mezclado con terror de lo que había sacrificado. Amor incipiente por Daniel, mezclado con duelo por pérdida de Álvaro y vida que había conocido. He venido, confirmó finalmente con voz que temblaba. He perdido muchas cosas esta noche. He destruido relación de 5 años. He herido profundamente a persona que me amaba. He roto promesas que pensé eran sagradas. Y aún no sé si he ganado algo que valga todo lo que he sacrificado. Daniel la abrazó con urgencia, que era producto de semanas de esperar y preguntarse si esto realmente pasaría, mientras fuegos artificiales comenzaron a explotar en cielo sobre ellos, creando lluvia de colores que iluminaba rostros de miles, celebrando, creando momento que debería haber sido romántico según estándares convencionales, pero que era complicado por realidad de cómo habían llegado aquí. El amor siempre tiene precio, respondió Daniel contra su cabello. Palabras que eran simultáneamente consuelo y advertencia. Y cuando amor nace de traición, precio es particularmente alto. Pero Lucía, lo pagaremos juntos si decides que vale la pena, si decides que yo valgo dolor que has causado y dolor que vendrá. Y mientras Año Nuevo comenzaba oficialmente con cuenta de campanadas completándose y gente comenzando a comer uvas con tradición que prometía buena suerte que ninguno realmente creía, pero que todos seguían de todas formas. Mientras Madrid celebraba con ignorancia bendita de dramas individuales que se desarrollaban en cada rincón de ciudad, ambos entendieron verdad imposible de ignorar que era tanto aterradora como liberadora. Algunas historias de amor nacen exactamente en el momento en que otras mueren de formas violentas. Y ese nacimiento nunca es inocente, ni limpio, ni simple, pero puede ser real de formas que amor que comienza limpiamente nunca será. Y esa realidad brutal era lo único que tenían mientras comenzaban nuevo año juntos, sin promesas, excepto una, que enfrentarían consecuencias de elección que habían hecho juntos, por mejor o peor, sin ilusiones sobre facilidad de camino que habían elegido. Parte es, el precio de elegir. El primer amanecer del año llegó sin pedir permiso ni ofrecer indulgencia, filtrándose a través de cortinas delgadas de apartamento de Daniel en Malasaña, que Lucía nunca había visitado antes de esta noche, pero donde ahora estaba despertando con sensación de desorientación completa, que venía no solo de estar en lugar desconocido, sino de haber cruzado línea en su vida, que no podía ser descruzada, sin importar cuánto parte de ella ya deseaba poder retroceder y deshacer todo lo que había hecho durante horas previas. Madrid despertó con resaca colectiva, que era física para aquellos que habían bebido demasiado, celebrando pero que era emocional para Lucía, que había pasado noches sin dormir realmente, solo caer en estados de semiconsciencia, donde sueños y realidad se mezclaban, hasta punto donde no estaba segura qué pensamientos eran producto de sueño y cuáles eran memorias reales de confrontación con Álvaro, que reproducía obsesivamente cada vez que cerraba ojos. Calles aún cubiertas de confeti pisoteado que parecía triste en luz de día, en lugar de festivo como había parecido durante noche. Botellas vacías acumuladas en esquinas esperando ser recogidas por servicios de limpieza que no comenzarían trabajo hasta tarde. Promesas rotas que flotaban invisibles en aire frío de enero, que era brutalmente honesto en comparación con calor artificial de celebraciones nocturnas. Frío de enero no tenía indulgencia festiva de noche anterior, cuando todos habían estado fingiendo que optimismo era justificado.
Era frío directo sin pretensiones, que obligaba a enfrentar realidad sin filtros de alcohol o emoción de medianoche. Era frío que penetraba hasta huesos, recordándole a Lucía que había quemado puentes que la habían mantenido cálida durante 5 años, y que ahora estaba expuesta a elementos de formas que no había anticipado completamente cuando había tomado decisión impulsiva en calor de momento. Lucía abrió ojos lentamente, permitiendo que luz gris de mañana invernal invadiera conciencia que había estado tratando de mantener suspendida, porque despertar completamente significaba confrontar realidad de lo que había hecho y consecuencias que aún no había comenzado a comprender en su magnitud completa. No estaba en su cama, que conocía íntimamente después de años de dormir en ella. No estaba en apartamento que había compartido con Álvaro, donde cada objeto tenía historia y lugar específico que habían decidido juntos. Techo era distinto, manchas de humedad en esquina que hablaban de edificio viejo que necesitaba reparaciones, que propietario probablemente nunca haría, grietas pequeñas que formaban patrones como mapas de territorios desconocidos. Paredes eran desnudas, excepto por póster de película que no reconoció y estante improvisado con libros que quería examinar para entender más sobre Daniel, pero que no tenía energía para levantarse e investigar. Silencio era incómodo, de formas que silencio en apartamento con Álvaro nunca había sido, porque ese silencio había sido familiar, mientras este era cargado con peso de no saber qué decir o cómo actuar en mañana, después de haber destruido vida entera durante noche previa. Tardó segundos, que se sintieron como minutos, en recordar secuencia completa de eventos que la habían traído aquí. Confrontación con Álvaro, donde había visto dolor cruzando rostro de hombre que había amado de formas que ahora reconocía eran inadecuadas. Carrera desesperada a través de Madrid, celebrando hacia Puerta del Sol, donde Daniel había estado esperando con paciencia, que ahora entendía. Había requerido coraje considerable, dado incertidumbre de si ella realmente vendría. Abrazo en medio de multitud mientras fuegos artificiales explotaban sobre ellos, creando un momento que debería haber sido perfectamente romántico, pero que había estado teñido con culpa que no podía sacudir. Viaje en taxi a apartamento de Daniel porque ninguno había querido estar en lugares públicos donde pudieran ser vistos. Horas de conversación interrumpida por silencios largos donde ambos procesaban magnitud de lo que habían iniciado. Y ahora estaba aquí en cama de hombre que conocía hace solo 2 semanas, en apartamento que era extraño en todas formas, habiendo dejado atrás vida completa que había construido durante años, sin plan claro sobre qué construiría en su lugar. Lucía se incorporó despacio, sintiendo músculos protestando por tensión que había estado cargando durante horas sin darse cuenta. Cabeza que le dolía, no por alcohol, porque había estado demasiado aterrorizada para beber durante celebraciones, sino por estrés puro de decisiones que había tomado y que ahora tenía que vivir con ellas. Móvil vibraba constantemente sobre mesa improvisada que servía como mesita de noche, pantalla iluminándose repetidamente con notificaciones que había estado ignorando durante horas, pero que sabía eventualmente tendría que confrontar. Álvaro, 23 llamadas perdidas. Número que era simultáneamente esperado y aterrador, porque cada llamada representaba dolor que había causado multiplicándose. Mensajes sin leer. No se atrevió a abrirlos todavía, porque sabía que leerlos haría real de formas que todavía no estaba lista para manejar. Sabía que contendrían palabras que la perseguirían durante años cada vez que recordara esta noche. Llamadas perdidas de su madre, 3. Esto era inesperado y aterrador de formas diferentes, porque significaba que Álvaro había contactado a familia de Lucía buscando respuestas o apoyo. Significaba que el círculo de personas afectadas por su decisión estaba expandiéndose más allá de solo ella y Álvaro, hacia familia que tendría opiniones y juicios que tendría que enfrentar eventualmente. Silencio ensordecedor entre todos estos intentos de comunicación que había estado evitando, porque enfrentarlos requería admitir magnitud completa de destrucción que había causado. Lucía cerró ojos con fuerza, tratando de contener lágrimas que sentía formándose, pero lágrimas vinieron de todas formas, porque represarlas requería energía que no tenía después de noches sin dormir, procesando emociones que eran demasiado complejas para categorizar limpiamente. Buenos días, murmuró Daniel con voz ronca de sueño,
sin abrir ojos completamente, todavía en estado entre dormido y despierto. O lo que sea esto que no se parece a buenos días en ningún sentido convencional. Ella se giró hacia él viendo por primera vez en luz de día sin filtro de noche y emoción de momento. Rostro que era atractivo, de formas que había notado desde primer encuentro, pero que ahora estudiaba buscando señales de arrepentimiento o duda sobre haberla traído aquí, sobre haberse involucrado con mujer que venía con complicaciones que él no había creado, pero que ahora compartía. Lo siento, dijo automáticamente porque pedir perdón era respuesta automática que había desarrollado durante años, aunque no estaba completamente segura por qué específicamente estaba pidiendo perdón en este momento. Por haberlo despertado, por estar aquí, por haber arrastrado a situación complicada, por todo. Daniel abrió ojos completamente entonces y la miró con expresión que era mezcla peligrosa de ternura genuina que hacía que corazón de Lucía se apretara y lucidez brutal que venía de entender exactamente en qué situación estaban sin ilusiones románticas, oscureciendo realidad. No me pidas perdón todavía, respondió con voz que era suave pero firme. Aún no sabemos por qué exactamente deberías estar pidiendo perdón. ¿Por venir aquí? No. ¿Por elegirme? Eso aún está por verse. ¿Por destruir relación con Álvaro? Eso es entre tú y él. Así que guarda disculpas hasta que sepamos qué merece disculpa y qué no. Lucía tragó saliva sintiendo nudo en garganta, que hacía difícil hablar, pero forzándose a hacerlo de todas formas, porque Silencio se sentía cobarde después de todo lo que había hecho, basándose supuestamente en coraje de ser honesta. Por ponerte en medio de algo que no era limpio, dijo finalmente articulando miedo que había estado creciendo durante horas. Por llegar con historia rota entre manos, esperando que pudieras ayudarme a arreglarla, o al menos a sostener pedazos mientras descubro qué hacer con ellos. Por hacerte parte de mi desastre, cuando podrías haber estado con alguien sin complicaciones. Daniel se incorporó también apoyando espalda contra pared, porque apartamento era tan pequeño que cama estaba directamente contra pared, sin espacio para mesitas de noche apropiadas, apoyando codos en rodillas, en postura que sugería que estaba preparándose para conversación difícil que ambos habían estado evitando durante noche. Yo sabía que no eras libre cuando empezamos esto, admitió con honestidad que era característica de todas sus interacciones desde el principio. No eras soltera cuando nos conocimos en librería. No eras soltera cuando empezamos a encontrarnos con frecuencia creciente. No eras soltera cuando te besé por primera vez sabiendo que estaba cruzando línea que no debía cruzar. Así que si hay culpa sobre cómo esto comenzó, es compartida equitativamente entre ambos. No eres villana solitaria en esta historia. Silencio cayó entre ellos, pero no era silencio cómodo de dos personas que entienden mutuamente sin necesidad de palabras. Era tipo de silencio que pesa más que discusión, porque está cargado con cosas que necesitan ser dichas, pero que ninguno sabe cómo articular sin causar más dolor del que ya existe. Lucía tomó móvil con manos que temblaban visiblemente, dedos que no podían mantenerse completamente quietos mientras desbloqueaba pantalla y se forzaba a leer último mensaje de Álvaro, que había sido enviado a 0317, cuando él probablemente había estado despierto toda noche, también procesando shock de traición. Álvaro, no voy a rogarte que vuelvas, no voy a suplicar por relación con persona que claramente no valora lo que teníamos, pero lo que hiciste no se borra con fuegos artificiales ni con excusas sobre sentirte viva. Has traicionado confianza de 5 años, has mentido durante semanas, has destruido futuro que estábamos construyendo juntos. Hablaremos cuando estés lista para enfrentar consecuencias reales de tus acciones, te guste o no. Cada palabra era cuchillo que cortaba con precisión, porque eran verdad que no podía negar sin mentirse a sí misma de formas que ya no era capaz después de haber tomado decisión de ser brutalmente honesta, costara lo que costara. Escalofrío le recorrió espalda que no tenía nada que ver con temperatura de apartamento y todo que ver con anticipación de confrontación, que sabía era inevitable. Él va a venir aquí eventualmente, susurró con voz que apenas era audible. Cuando procese shock inicial y furia reemplace dolor, va a querer respuestas que no estoy segura puedo dar de formas que satisfagan. Va a querer entender cómo pasó esto y no va a aceptar explicaciones que tengo porque ni yo misma las entiendo completamente. Daniela sintió lentamente,
procesando implicación de lo que ella estaba diciendo. Que esto no había terminado con su llegada aquí durante noche, que había capítulos adicionales de dolor que tendrían que ser escritos antes de que pudieran comenzar a construir algo propio, sin sombra de relación destruida colgando sobre ellos. Lo sé, respondió simplemente. Y cuando venga, porque tienes razón que vendrá eventualmente cuando esté listo para confrontar situación, en lugar de solo sentirla, te va a odiar por traición. Pero más que eso, te va a hacer cuestionar si decisión que tomaste fue correcta. Va a plantar dudas que crecerán si no estás segura de por qué elegiste esto. Y a ti, añadió Lucía mirándolo directamente por primera vez esa mañana. Te va a odiar también por ser razón visible de destrucción de su relación, incluso si razones reales son más complicadas. Daniel soltó risa que era breve y amarga, sonido que contenía reconocimiento de ironía cruel de situación, donde él era simultáneamente inocente, en sentido de no haber forzado nada, y culpable, en sentido de haber participado activamente en construcción de relación paralela. Eso es lo más fácil de toda esta historia complicada, dijo con resignación que sugería que había pensado sobre esto extensamente durante semanas previas. Su odio hacia mí es simple, directo, justificado según narrativa donde yo soy villano que robó su novia. Puedo manejar eso porque es menos complicado que todo lo demás que viene con esta situación. Se levantó de cama con movimientos que eran lentos, como si cuerpo estuviera tan agotado emocionalmente como Lucía sentía que el suyo estaba, y fue a cocina pequeña, que era realmente solo rincón de estudio, con estufa de 2 quemadores y mini refrigerador que probablemente había visto mejores días décadas atrás. Puso agua a hervir para café en cafetera vieja que hacía ruido excesivo, pero que aparentemente funcionaba, como si ese gesto cotidiano de preparar bebida matutina pudiera imponer orden en mundo que se había vuelto completamente caótico durante últimas 12 horas. Lucía, dijo sin girarse para mirarla, manteniendo vista en agua que aún no había comenzado a hervir. Necesito que entiendas algo fundamental antes de que esto continúe avanzando más allá de esta mañana, antes de que tomemos decisiones sobre qué hacemos ahora que estás aquí. Ella se acercó envuelta en sábana, porque su ropa estaba arrugada de haber sido usada durante noche, y no se sentía cómoda vistiéndose completamente en apartamento de alguien que técnicamente aún conocía muy poco, a pesar de intensidad de conexión que habían desarrollado durante 2 semanas. Dime lo que necesitas decir, respondió, preparándose mentalmente para posibilidad de que él estaba a punto de decir que esto había sido error, que momentos románticos de medianoche no sobrevivían luz cruda de día. Daniel giró lentamente para mirarla directamente con expresión que era seria de formas que hacían que corazón de Lucía acelerara con ansiedad. No quiero ser escondite temporal, afirmó con claridad que no admitía ambigüedad. No quiero ser lugar al que vienes cuando todo está ardiendo, pero que abandonas cuando llega momento de reconstruir vida de verdad. No quiero ser experimento que haces para ver si hay algo mejor afuera antes de decidir que vida con Álvaro era más fácil después de todo. Si estás aquí, necesitas estar aquí completamente, no solo físicamente, sino emocionalmente, sabiendo que esto viene con precio, que ambos tendremos que pagar. Palabras le dolieron más de lo que había esperado, porque contenían miedo legítimo de que ella podría usar relación con él como refugio temporal sin compromiso real, porque articulaban posibilidad que ella misma había considerado en momentos de duda durante noche, que tal vez había huido hacia Daniel sin realmente elegirlo, que tal vez estaba usando conexión con él como excusa para escapar de relación que había dejado de funcionar sin tomar responsabilidad real por decisión de terminarla. No eres escondite, respondió, aunque parte de ella se preguntaba si era completamente verdad. Anoche te elegí cuando podría haber quedado en apartamento con Álvaro, fingiendo que todo estaba bien. Te elegí cuando corrí a través de Madrid para encontrarte antes de medianoche. Te elegí cuando te besé en medio de multitud sabiendo que no había vuelta atrás después de eso. Daniel mantuvo su mirada sin parpadear, estudiando el rostro de ella, buscando señales de duda o insinceración. Anoche elegiste huir de situación que se había vuelto insoportable, corrigió con calma brutal. Elegiste ser honesta finalmente sobre traición que habías estado cometiendo durante semanas. Elegiste no empezar otro año con mentira.
Todo eso es válido y requirió coraje que respeto. Pero hoy, esta mañana, cuando euforia de medianoche se ha desvanecido y estás enfrentando realidad de apartamento pequeño y vida complicada y futuro incierto, hoy es cuando se elige de verdad si esto es lo que quieres o si fue solo escape dramático que hiciste en momento de pánico. Lucía no tuvo respuesta inmediata que sonara convincente, porque él tenía razón de formas que eran incómodas de admitir. Había diferencia fundamental entre elegir en calor de momento cargado emocionalmente y elegir en luz fría de mañana cuando consecuencias comenzaban a materializarse en formas concretas. Porque él estaba articulando verdad que ella no había querido confrontar. Que decisión de anoche había sido tanto sobre huir de Álvaro como sobre correr hacia Daniel, y que proporciones relativas de esas motivaciones importaban más de lo que había querido admitir. Antes de que pudiera formular respuesta que capturara complejidad de lo que sentía, alguien llamó a puerta con urgencia que hizo que ambos se quedaran completamente inmóviles, como si movimiento pudiera revelar su presencia a quien fuera que estaba del otro lado. 3 golpes fuertes, definitivos. No toque tentativo de vecino buscando taza de azúcar, sino demanda de atención que no admitiría ser ignorada. Los dos se miraron con entendimiento compartido que no requería palabras. Lucía supo sin tener que preguntar quién era, conocimiento que venía de haber conocido a Álvaro durante 5 años y saber exactamente cómo reaccionaría cuando shock inicial se convirtiera en necesidad de confrontación directa. Daniel la miró con pregunta silenciosa en expresión. ¿Quieres que me vaya y te dé privacidad para hablar con él? ¿Quieres que responda a puerta y enfrente su furia directamente? ¿Quieres que finjamos no estar aquí y esperemos que se vaya? Ella negó con cabeza respondiendo pregunta no hablada. No quería que se fuera, porque eso sería cobardía de fingir que él no era parte de razón por la cual estaba aquí. No quería que él enfrentara a Álvaro solo porque eso no sería justo cuando ella era quien había iniciado toda esta situación. No te vayas, susurró. Si voy a enfrentar consecuencias de lo que hice, necesito hacerlo honestamente, sin esconder parte de razón por la cual lo hice. Daniel respiró hondo, preparándose para confrontación, que había sido inevitable desde el momento en que habían comenzado esto, y caminó hacia puerta, con pasos que eran medidos y calmados, de formas que Lucía envidiaba, porque su propio corazón estaba latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Abrió puerta revelando exactamente lo que ambos habían anticipado. Álvaro estaba parado en umbral de apartamento que probablemente había encontrado a través de métodos que Lucía no quería contemplar. Tal vez había seguido rastro digital de Daniel, que ella había mencionado. Tal vez había contratado a alguien para localizarlo. Tal vez simplemente había preguntado hasta encontrar información que necesitaba. Despeinado en formas que eran completamente inusuales para hombre, que usualmente mantenía apariencia impecable en todas circunstancias. Cabello que usualmente estaba perfectamente peinado, ahora estaba desarreglado, como si había estado pasando manos a través de él repetidamente durante horas de no dormir. Ojos rojos que revelaban que había estado llorando, o al menos que había estado despierto toda la noche, procesando traición. Ojos que usualmente eran cálidos cuando miraban a Lucía, ahora estaban fríos, con tipo de furia contenida, que era más aterradora que explosión habría sido. Mandíbula tensa en forma que hablaba de estar conteniendo violencia física con esfuerzo consciente, manos apretadas en puños a sus lados. Miró a Daniel, primero con evaluación, que era parte intentar entender qué tenía este hombre que Álvaro no tenía, y parte puro odio por persona que representaba destrucción de vida que había imaginado. Luego miró más allá de Daniel, hacia donde Lucía estaba parada envuelta en sábana, que hacía obvio que había pasado noche aquí, que traición no había sido solo emocional, sino que se había completado físicamente también. Así que es aquí donde terminó todo, dijo con voz que era baja y controlada de formas que hacían que cada palabra tuviera peso de sentencia. Así termina historia de 5 años. En apartamento de mierda con hombre que conociste hace 2 semanas. Todo lo que construimos, todas las promesas que hicimos, todo el futuro que planeamos, todo reducido a esto. Lucía dio paso adelante, sintiendo necesidad de explicar, incluso sabiendo que explicación no haría que dolor fuera menos, que no había palabras que pudieran justificar traición de formas que harían que Álvaro entendiera o perdonara. Álvaro, yo.
Comenzó, pero él levantó mano, cortándola con gesto que era final. No, dijo con firmeza. No quiero escuchar explicaciones o excusas o racionalizaciones sobre cómo esto pasó o por qué te sentías justificada. No terminó anoche cuando me dijiste. Esta relación, esto que teníamos, terminó hace mucho tiempo cuando decidiste que mentirme era aceptable, cuando decidiste que buscar conexión emocional con otro hombre era algo que podías hacer sin consecuencias. No terminó anoche, respondió Lucía, forzando voz a mantenerse estable aunque sentía que estaba a punto de quebrarse. Terminó gradualmente, durante meses, tal vez años, si somos honestos. Terminó cuando ambos dejamos de realmente vernos y empezamos solo a coexistir. Anoche solo fue momento cuando finalmente admití verdad que había estado negando, porque admitirla significaba destruir vida que había construido. Álvaro soltó carcajada que era seca y completamente desprovista de humor genuino, sonido que era más como sollozo truncado que como risa. Qué conveniente para ti reescribir historia ahora que has encontrado justificación para traición, espetó. Hace mes estábamos planeando vacaciones de verano. Hace 2 semanas estábamos discutiendo si deberíamos comenzar a buscar apartamento más grande. Y ahora me dices que todo estaba muerto durante años. No, no acepto esa narrativa que te absuelve de responsabilidad por decisiones que tomaste. ¿Y él es razón por la cual destruiste todo? Preguntó señalando a Daniel con gesto que era casi violento. ¿Dejaste 5 años de historia por desconocido que conoces hace 2 semanas? ¿Eso es todo lo que valíamos? Daniel había permanecido en silencio durante intercambio, respetando que esta era conversación principalmente entre Lucía y Álvaro, aunque su presencia era parte de razón por la cual estaba sucediendo, pero ahora habló con voz que era calmada pero clara. No soy desconocido para ella, aunque temporal de conocernos sea breve, dijo, y no fui yo quien destruyó lo que tenían. Fui solo persona que reveló grietas que ya existían. Si relación era tan sólida como crees, presencia de otra persona no habría sido suficiente para derribarla. Álvaro lo miró con odio puro, que era casi palpable en intensidad. No me hables como si entendieras algo sobre lo que teníamos, respondió. No tienes derecho de analizar relación que destruiste ayudándola a traicionarme. Lucía se interpuso literalmente entre ellos, sintiendo que situación estaba escalando hacia territorio peligroso. Para, dijo con voz que era firme a pesar de lágrimas que ahora corrían libremente. Daniel no destruyó nada. Yo lo hice. Yo tomé decisiones que condujeron aquí. Yo mentí durante semanas. Yo busqué conexión fuera de nuestra relación porque algo fundamental faltaba que no sabía cómo nombrar hasta que lo encontré con alguien más. No lo dejé por él específicamente, continuó. Lo dejé porque contigo ya no era yo misma. No era persona que quería ser. Estaba viviendo vida que se veía correcta desde fuera, pero que se sentía vacía desde dentro. Y cuando conocí a Daniel, cuando sentí esa conexión, me di cuenta de diferencia entre existir cómodamente y vivir auténticamente. Álvaro la miró con expresión que era mezcla compleja de dolor y desprecio, y algo más que podría haber sido lástima. ¿Sabes cuál es peor parte de todo esto? Preguntó con voz que se estaba quebrando finalmente, permitiendo que emoción permeara furia. No es que te hayas ido. No es incluso que me hayas traicionado físicamente o emocionalmente. Es que lo hiciste creyendo que amor justifica traición, que tu necesidad de sentirte viva te daba derecho de destruir vida que habíamos construido juntos sin consideración real por dolor que causarías. Miró a Lucía por momento largo que se sintió como eternidad, memorizando rostro que había conocido durante 5 años, pero que ahora veía como si fuera primera vez, viendo no mujer que había amado, sino extraña que había tomado decisiones que no podía comprender o perdonar. No te deseo mal, dijo finalmente con voz que había perdido toda su furia y ahora contenía solo agotamiento profundo. Pero te deseo memoria. Te deseo que recuerdes perfectamente este momento cuando lo que tienes con él eventualmente se rompa, como relaciones que nacen de traición inevitablemente se rompen. Te deseo que recuerdes que había alguien que te quiso sin condiciones, que construyó vida alrededor de ti, que planeó futuro que incluía envejecer juntos, y que tú elegiste tirar todo eso por ilusión de autenticidad que probablemente descubrirás era solo excusa elaborada para justificar que querías algo nuevo. Se dio vuelta sin esperar respuesta y comenzó a caminar hacia escaleras.
Lucía sintió impulso de correr tras él, de tratar de explicar más, de suavizar su dolor de alguna forma, pero Daniel puso mano gentil en su hombro deteniéndola. «Déjalo ir», dijo suavemente. «No hay nada más que puedas decir ahora que haga diferencia. Solo tiempo revelará si decisión que tomaste fue correcta o no». Puerta se cerró con clic que sonó ensordecedor en silencio que siguió. Daniel apoyó espalda contra pared, deslizándose hacia abajo hasta quedar sentado en suelo. «Eso fue intenso de formas que palabras no capturan», dijo con algo que podría haber sido risa histérica o sollozo reprimido. «Y eso fue solo primer capítulo de consecuencias que tendremos que navegar». Lucía se dejó caer en silla sintiendo que piernas ya no podían sostenerla. «He destruido vida completa en espacio de 12 horas», susurró con voz que apenas era audible. «He roto promesas de 5 años. He herido profundamente a persona que me amaba genuinamente, incluso si ese amor no era suficiente para mí. He convertido en villana de historia que siempre pensé sería romántica». Daniel se arrodilló frente a ella tomando sus manos entre las suyas. «No», dijo con firmeza que era diseñada para penetrar niebla de culpa que estaba consumiéndola. «No destruiste vida, terminaste vida que ya no estaba funcionando para ti. Sí, lo hiciste de forma que causó dolor. Sí, hubo traición involucrada que nunca será completamente perdonada o olvidada. Pero alternativa era continuar muriendo lentamente en relación que estaba sofocándote. Y eso habría sido su propia forma de destrucción, solo que más lenta y más sutil». «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía mirándolo directamente. «¿Qué construimos de estas ruinas? ¿Qué garantía tengo de que esto que sentimos, es suficientemente real como para justificar todo lo que sacrifiqué?» Daniel sostuvo su rostro entre manos con gentileza que contrastaba con brutalidad de conversación que acababan de tener. «No hay garantías», respondió con honestidad que era tanto brutal como liberadora. «No puedo prometerte que esto durará para siempre, o que nunca te arrepentirás, o que dolor que sientes ahora eventualmente desaparecerá completamente. Lo único que puedo prometer es que enfrentaremos consecuencias de esto juntos, que aprenderemos a vivir con decisiones que tomamos, que construiremos algo nuevo sin pretender que pasado no existió o que llegamos aquí limpiamente. Precio que pagarás por estar conmigo», continuó, «es cargar con conocimiento de que relación comenzó con traición, que hay persona en mundo que te odiará justificadamente por resto de su vida, que habrá momentos donde cuestionarás si valió pena. Y yo pagaré mismo precio porque elegí participar sabiendo exactamente lo que estaba haciendo». Afuera Madrid continuaba su ritmo indiferente de primer día de año, gente caminando con resacas y promesas renovadas, ciudad que no se preocupaba por dramas individuales, porque había visto millones antes y vería millones después. Pero dentro de ese apartamento pequeño en Malasaña, donde dos personas estaban tratando de procesar magnitud de lo que habían iniciado, algo estaba comenzando a tomar forma, que no era romántico en sentido convencional, pero que era real, de formas que romance convencional raramente es. Entendían algo que nadie les había prometido cuando habían comenzado esto, que amor que nace de traición nunca sería inocente, nunca sería simple, nunca sería libre de culpa que los seguiría. Pero podría ser verdadero de formas que amor que nace limpiamente raramente es. Podría ser honesto sobre costos y sacrificios, de formas que relaciones cómodas nunca son. Podría ser auténtico precisamente porque había requerido destruir todo lo demás para existir. Y mientras se abrazaban en apartamento que olía a café, que había sido olvidado y que ahora estaba quemándose, mientras sol de enero iluminaba despiadadamente sus rostros, mostrando cada arruga de preocupación y cada lágrima que había sido derramada, tomaron decisión silenciosa de intentar construir algo de cenizas que habían creado. No porque era fácil, no porque era correcto según definiciones convencionales, sino porque alternativa de no intentar era más insoportable que cualquier dificultad que enfrentarían, y esa verdad brutal era fundamento sobre el cual comenzarían.